Ok, muy buenas tardes. Les voy a presentar mi ponencia que tiene que ver con mi investigación doctoral para optar al título de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro en Mérida, Venezuela. Se titula Modelos de praxis subyacentes en la práctica pedagógica de los docentes de matemática. ¿Okay? La ponencia se divide en dos partes. La primera parte vamos a analizar cómo está relacionada la praxis educativa y cuáles son las concepciones en las cuales se fundamenta la pedagogía para estudiar esa realidad ontoepistémica con relación a esos modelos subyacentes que utilizamos nosotros como docentes, específicamente en el área de la matemática. Y en segundo lugar, vamos a analizar y a estudiar distintos modelos pedagógicos usados por los docentes de matemática en su praxis docente. Entre ellos tenemos a Rogers, a Ivernon, a Freire y a Davisi. Ok, continuamos. Gracias a la pedagogía podemos decir que se consolida el proceso educativo por medio de escenarios de socioformación en general, ¿ok? La didáctica desde la praxis pedagógica permite que primero hay que separar lo que es pedagogía didáctica y no podemos seguir confundiendo pedagogía con didáctica. Es importante entender que la pedagogía tiene su fundamento en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Podemos citar en este caso a Flores, quien en el 2005 indica que la pedagogía y la educación como procesos de socialización y de adaptación permiten que esta disciplina sea sistematizada y se ha venido validando desde distintos puntos de vista, porque es un conocimiento científico que se encuentra en formación, ya que al estar en formación, en construcción, tiene su propio campo intelectual de estudio y a su vez también tiene su propia metodología de construcción, por así decirlo. Vuelvo y hago énfasis en lo que decía Flores, sobre todo en el hecho de que no podemos confundir hoy en día pedagogía ni con enseñanza, ni con educación, ni con didáctica, como antiguamente se venía haciendo. Bueno, la pedagogía también podemos decir que es una disciplina científica en formación, lo que les venía diciendo. Tiene carácter diacrítico, permite la evolución de la sociedad, estudia al hombre como sujeto educable y es un saber que estudia los distintos modos de cómo debemos educar, de cómo debemos enseñar y por supuesto cómo debemos aprender. Su objeto de estudio es la enseñanza, ese es el objeto de estudio de la pedagogía. ¿Por qué? Porque es una acción consciente para la plena formación del hombre de una forma integral para que sea feliz, para que construya su vida a partir de allí. Hay unos elementos fundamentales que se pueden analizar cuando se estudia la pedagogía. Está basada la pedagogía en tres condiciones: en la condición antropológica, en la condición teleológica y en la condición metodológica. Estas son carencias, virtudes, ¿sí? que cada sujeto debemos prever en cada sujeto cuando de pedagogía se habla, por ser el hombre a la persona que se pretende educar desde esta ciencia en construcción. ¿A qué nos referimos con condición antropológica? Condición antropológica es cuando se refiere a la enseñanza, cuando se reflexiona sobre lo que significa enseñanza como proceso intencional de humanización y que es reconocido, como venía diciendo, esas virtudes, esas cualidades y esas carencias. La condición teleológica atribuye una direccionalidad
que está bien definida sobre la esencia del hombre, es decir, la razón de ser de ese hombre, lo que tiene que ver con su proyecto de vida. Y en tercer lugar, la condición metodológica, que está orientada al desarrollo de la racionalidad, sobre todo hermenéutica y práctica, es decir, lo que se supone configura la realidad educativa, lo que tiene que ver con la realidad educativa y las acciones que allí se tomen desde el nivel conceptual que van permitiendo el desarrollo de la enseñanza en esa época. Ok, ahora vamos a hablar de los modelos de procesos pedagógicos. El primero vamos a analizar el modelo de pedagogía de Invernon 1989. Se basa o está conformado en 3 paradigmas. El primero, el paradigma de proceso producto, el paradigma medicional, el segundo, y el paradigma contextual ecológico. En el caso del paradigma proceso producto, bueno, primero está determinado por la competencia del docente. El docente actúa como un filtro, es totalmente un modelo conductista. Es el educador como técnico, él es el que conoce la técnica, el que sabe el conocimiento y el que lo reproduce tal cual. Y el alumno es pasivo y sin oportunidades de autonomía. Como vemos, es un paradigma totalmente enmarcado dentro del positivismo. En el caso del paradigma medicional, ya el docente empieza a verse como guía de ese proceso didáctico. El proceso está enfocado en el alumno y no en el docente. La racionalidad es práctico-reflexiva, ya empezamos se empieza a ver a la educación como ese proceso de construcción del aprendizaje, y el alumno ya es el actor principal del proceso de aprendizaje, él participa en su proceso de aprendizaje. Vemos que ya se empieza a enmarcar dentro de un paradigma que se puede catalogar como un paradigma constructivista. Y en el último paradigma que nos presenta Invernon está el contextual ecológico. El contexto como elemento prioritario, o sea, ya empezamos a conjugar no solamente al estudiante, a su proceso de aprendizaje, al docente, porque obviamente el docente no se va a dejar de lado, sino que también ese contexto que lo rodea. El aula es un medio de producción, de reflexión, y es un ecosistema. Todos pertenecemos y todos ponemos nuestro granito de arena para que ese proceso educativo pues se dé de manera productiva, de manera que trascienda, ¿verdad?, en el tiempo y en el espacio. El proceso es un investigador del aula. Y por último, podemos decir que es un paradigma técnico crítico. Esto está enmarcado, este último paradigma está enmarcado en el paradigma sociocrítico. Entonces, esta es la visión que nos presenta Invernon como ese modelo pedagógico, modelo de proceso pedagógico. Ok, continuando con los modelos y tendencias pedagógicas, tenemos por último el modelo de Davini en 1995. Nos presenta 4 modelos. El primero, el modelo práctico artesanal; el segundo, el modelo academicista; tercero, el modelo tecnicista eficientista; y por último, el modelo hermenéutico reflexivo. En el caso del modelo práctico artesanal, la enseñanza está vista como una actividad artesanal. El conocimiento se transmite de generación en generación y se trata de generar buenos reproductores del modelo sociales. Es decir, podemos compararlo con los modelos de Invernon y estos siguen marcados en esos paradigmas positivistas. El modelo academicista, pues lo esencial del docente es el conocimiento de la disciplina. La formación pedagógica es superficial y es innecesaria. Y en el caso del docente se observa como un locutor hábil, aquel que transmite lo que se supone él sabe, lo que se supone él conoce. Dentro de la caracterización del modelo tecnicista eficientista, podemos acotar que
que él tecnifica totalmente la enseñanza, que no se esfuerza en los procesos ni en los productos. La labor del docente es una labor de un simple técnico. El currículo está basado en la medición y en los objetivos. El docente no necesita dominar la lógica del conocimiento. Podemos ir haciendo nuestras propias indagaciones, nuestras propias conclusiones y entendemos que hasta aquí estos modelos de Davini pues siguen enmarcados dentro del paradigma positivista. El último modelo pues sí da un cambio radical con relación a los otros tres anteriores, que es el modelo hermenéutico reflexivo. Dentro de las caracterizaciones que podemos acotar está que la enseñanza se debe observar como una actividad compleja, que el docente debe afrontar situaciones imprevistas, porque no todo lo puedes dominar como docente, y dentro de la pedagogía, siendo una disciplina en construcción, pues no podemos decir que tiene un proceso de enseñanza y aprendizaje controlado, dominado, y que sabes exactamente lo que va a suceder en un momento determinado, en un contexto, llamémoslo aula, o en un grupo de estudio. Vincula lo emocional con la indagación teórica, se construye de manera personal y también de manera colectiva, y por último se dialoga con la situación interpretándola, o sea, permite que haya una interacción constante, ¿verdad? Y lo más importante es que se observa y que se ve a la enseñanza como una actividad compleja, porque pues al ser el mismo ser humano un ente complejo, pues el querer educarlo pues también es una actividad compleja y debemos entenderla como una actividad compleja y que se debe estudiar de manera permanente y de manera constante. Bueno, pues aquí hemos finalizado, hemos analizado, estudiado algunos de esos modelos, ¿verdad? Pedagógicos en la praxis educativa, en la praxis docente, y pues esto es parte de esa investigación doctoral que estoy realizando para lo que compete con la parte teórica, ¿verdad? Que como docentes en matemáticas pues hemos ido utilizando, implementando modelos pedagógicos durante nuestra enseñanza. Entonces la idea es empezar a analizar y estudiar estos modelos de enseñanza y de la pedagogía que permitan pues mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Bueno, muchísimas gracias.